portasti, Creatore mundi, januisti quita fece, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Erupta vicor meum barbum bonum, dico ego pera mea regni, beata es Virgo Maria, when Dominum portasti, Creatore mundi, januisti quita fece, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meus clavitas in celis, ecce sicul oculi servorum manibus Dominorum suorum, sicul oculi ancilei manibus Dominum sue, ita oculi nostri ad Dominum Deo nostrum done miseratur nostri. Misere nostri Domini, misere nostri, quia multo repleta summa defectione, quia multo repleta anima nostra, opprobi in abundantibus et precios superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Michael Arcangelo, defendere sempre elio contra l'iniquitia insidia diabolis presidium, impere ledo supplice pecamur tu, que principe ministri celesti, Satanalios que perit malignus que perdicionem animarum per vagantur immundo divina virtuti in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel, no se les olvide, pues tratar de ver los videos hasta el final. Recordemos la traducción del cántico de la Santísima Virgen María. Esto lo hago porque de todas maneras, como dicen, de María nunquam satis, de María nunca debemos cansarnos de hablar. La traducción de la cántico a la Virgen, que es el himno del canal, dice: Beata es Virgo María, bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste aquel que te hizo, y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros a Jesucristo, Señor nuestro. Exhaló mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Volvió y se repitió: bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste aquel que te hizo, y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Ese es el hermoso himno a la Santísima Virgen María. Y el Salmo 122, que por favor no se les olvide
pedir por la iglesia. La gente piensa que al morir este señor que está en Roma, que va a la iglesia a cambiar, no va a cambiar nada, al contrario va a empeorar, porque es que los papas hicieron unos pactos ya con las organizaciones multinacionales o internacionales como la ONU, el Foro de Davos y todas esas organizaciones, el grupo Bilderberg y todas esas cosas, ya se comprometieron a llevar la iglesia a la globalización, así que ahorita no se puede esperar ninguna restauración de nada, eso tiene que, hasta que se pudra y lo que quede, de ahí empezará otra vez a renacer la iglesia, pero esperar que la curia romana ahorita con la serpiente allá empotrada va a salir algo bueno, olvídense, están en las nubes, sálvese quien pueda. Entonces por eso tenemos que suplicar muchísimo por nuestra madre la iglesia. Dice el Salmo 122, yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio, nuestra alma se abrevió ya con exceso del desprecio de los ricos y de la irrisión de los soberbios. Los ricos y los soberbios son los que agarraron los puestos de la iglesia para destruir, aniquilar los dogmas de la iglesia, la moral de la iglesia y la liturgia de la iglesia. Y eso es de verdad. ¿Piensan ustedes que eso es ahí hablando por hablar? Ah, bueno, allá ustedes. Vamos a continuar con el tratado sobre las virtudes. Las virtudes. Y bueno, de todas maneras, vamos a hacer este repasito acá. Dice el aumento de las virtudes. Las virtudes pueden aumentar, disminuir, desaparecer y recobrarse, aunque de distinto modo según sean infusas o adquiridas. Las virtudes adquiridas aumentan con repetición del acto. Eso ya lo habíamos visto, pero vamos a repasarlo. ¿Cuáles son las virtudes adquiridas? Las 4 virtudes morales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esas son adquiridas. Aumentan con la repetición de actos, disminuyen y desaparecen ya directamente con la repetición de actos contrarios, ya de indiferentemente con la omisión de los propios. No se repiten los actos de ninguna de estas virtudes, pero se acaban. Así la paciencia aumenta en proporción a la contrariedad. Yo les comentaba el caso de aquella chica que iba a ser religiosa. Bueno, se recobran luchando contra el mal hábito hasta adquirir el hábito contrario. Bueno, vamos entonces, de todas maneras ya para adelantar, pasamos a las virtudes teologales. Recuerden que las virtudes teologales son necesarias para salvarse. Si nosotros no tenemos las 3 virtudes teologales, no podemos salvarnos. ¿Cómo nos vamos a salvar sin fe? Sin fe no se puede agradar a Dios. Sin la esperanza, estamos ya condenados al infierno, que no hay esperanza. Y sin caridad, de nada me vale, porque como dice San Pablo, puedo tener don de profecía, de sanar gente, de todo eso, pero si no tengo amor a Cristo crucificado, de nada sirve, porque entiendan que solamente hay un camino para entrar al cielo, y es el camino teñido con la sangre del santo, del justo, de Jesús. Y él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso la gente puede ser que tenga mucha fe en un Dios, pero un Dios donde Cristo no es redentor, no hay salvación, hermanos. No puede haber salvación. Así que no, yo amo mucho a Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Cristo es Dios para usted? No. ¿Cree en la Trinidad? No. Entonces es un Dios falso. Y eso no es caridad. La caridad está centrada en la sangre de Cristo, del acto sublime de amor de Dios, haberse ofrecido en la cruz y destruirse por nosotros para rescatarnos de la esclavitud del diablo. Entonces las virtudes teologales proceden de Dios: la fe, la esperanza y la caridad. No podemos salvarnos si no tenemos las 3 virtudes teologales, acuérdense. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Las virtudes teologales que tienen por objeto directo a Dios son 3: la esperanza, la fe, la esperanza y la caridad. Hay un cuadrito sinóptico que dice: nociones generales, su necesidad, verdades necesarias de medio, verdades necesarias de precepto, deberes que imponen. Capítulo 1, la fe, pecado contra la fe.
por no conocerla, por ignorancia religiosa, por negarla interiormente, infidelidad, herejía, apostasía, dudas, por no confesarla exteriormente, respeto humano, por exponerse a peligro, trato con infieles, indiferencia religiosa, escuela sin Dios, teosofismo, malas lecturas. Capítulo 2, la esperanza, su naturaleza, pecado contra la esperanza, presunción, desprecio. La caridad, su naturaleza, amor a Dios, sus cualidades, amor al prójimo, sus cualidades, amor a los enemigos, obras de misericordia, la limosna, pecados contra la caridad, odio, maldición, escándalo, cooperación al mal. Bien, ese es el cuadro sinóptico y vamos a seguir acá. La fe tiene por objeto a Dios en cuanto verdad infinita. La esperanza tiene por objeto a Dios en cuanto bien para nosotros. Démonos cuenta aquí, la fe es porque Dios es la suma verdad. Y la esperanza la tenemos en Dios porque es la suma felicidad para nosotros. La caridad tiene por objeto a Dios en cuanto bien en sí mismo. Como Dios nos hace el bien en todo, nosotros nos vemos compelidos a amarle, a adorarle y a servirle. Advertamos que las virtudes teologales no solo tienen a Dios por objeto directo, sino también por motivo directo. Así, creemos en Dios por ser infinitamente veraz y esperamos en Dios por ser infinitamente fiel en cumplir lo que promete. Y lo amamos por ser infinitamente bueno y digno de ser amado, porque todo lo ha hecho bien para nosotros. Las virtudes teologales son absolutamente necesarias para salvarnos, pues por la fe creemos que Dios existe, por la esperanza nos dirigimos a Él para que nos ayude y por la caridad obtenemos su posesión. El hábito de las virtudes infusas lo recibimos en el bautismo, pero no podemos traducirlo en actos sino al llegar al uso de razón. Es como la savia que existe en el árbol desde pequeñito, pero que no produce frutos hasta que aquel no alcanza a cabal desarrollo. Actos de fe, esperanza y caridad. Estamos obligados a hacer actos de fe, esperanza y caridad al alcanzar el uso de razón o si se trata de un adulto convertido, tan pronto esté suficientemente instruido en las verdades religiosas. Siempre que estos actos se requieran para cumplir con un precepto, por ejemplo, el de la confesión o para vencer una tentación contra dichas virtudes. Con frecuencia en la vida y en el momento de la muerte. Es bueno hacer actos de fe, esperanza y caridad. Por ejemplo, el acto de fe, creo, Señor, en todo lo que tú habéis inspirado a través del Espíritu Santo a mi madre, la Santa Iglesia Católica, que lo ha enseñado durante 2000 años. Yo lo creo de lo profundo de mi alma. Ese es un acto de fe. Creo, Señor, que estás presente en el santísimo sacramento del altar bajo la especie del pan y que está también su santísima y preciosísima sangre bajo la especie del cáliz. Esos son actos de fe. Agreguemos que se cumple esta obligación con la práctica corriente de la vida cristiana, pero es muy recomendable hacerlos en forma explícita, procurando expresar los motivos en que se fundan las virtudes teologales. La fe. Estudiamos en el dogma los elementos de la fe. Veamos ahora su necesidad, sus deberes que impone y los pecados contra la fe. Necesidad de la fe. La absoluta necesidad de la fe para salvarse la expone el Señor con estas palabras: el que creyere y fuere bautizado se salvará, y el que no creyere se condenará. Mateo 16, 16. De dos maneras podemos creerla. Aquí démonos cuenta cómo no podemos tener esa mentalidad abierta de que no, que solamente con creer en Cristo, en Cristo no, en Dios Sol, Dios Luna, Dios de los protestantes, Dios de los musulmanes, No, nuestro Señor dice: el que creyere y fuere bautizado
como Él lo mandó, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esto no es fanatismo, esto es sencillamente lo que el Rey manda. De dos maneras podemos creer la verdad de la fe, perdón, la verdad de la fe. Explícitamente, cuando creemos cada verdad en particular. Implícitamente, cuando creemos en general lo que enseña la Iglesia. Esto aquí de implícitamente es delicado porque precisamente es lo que se supone ahorita. La gente está creyendo ahora casi todo implícitamente. El nombre de católico, el nombre de papa, el nombre de obispo, y no les importa qué es lo que está enseñando. Entonces están ahí como borregos, siguiendo ahí la mitra, siguiendo el báculo y el templo, y resulta que les están metiendo un cianuro espantosísimamente mortal. Entonces es necesario hoy en día tener una fe explícita de los dogmas católicos. Saber, por ejemplo, la Virgen Santísima es inmaculada. Sí, ¿por qué? Porque no tuvo pecado venial. ¿Qué es pecado venial? Y si alguien viene con mitra y me dice que eso no es cierto, me viene con báculo a decirme que eso es mentira, pues yo puedo defenderme. Pero si soy un católico implícitamente creyendo en la religión, pero no me importa estudiarla, pues me guían al precipicio, lo que les digo. Para salvarse hay necesidad de creer de modo implícito. Vean, aquí está la respuesta. Cuanto enseña la Iglesia, y de modo explícito y particular ciertas verdades. En este momento, la mayor parte de verdades católicas, todas las verdades debemos saberlas explícitamente, y si no nos traga la desgracia. Estas verdades que debemos creer de modo explícito son de dos clases: de necesidad de medio y de necesidad de precepto. Vea, ¿por qué la gente hoy en día cree implícitamente? Porque la gente, a partir de la definición dogmática de la infalibilidad papal, lo que yo les he dicho tantas veces, nos enseñaron que el Papa, el Santo Padre, el Inmaculado Padre, el que mejor dicho hablaba con Dios, y nadie empezó. Entonces nos apegamos a la figura, a la imagen, al bulto, y no a lo que expresaba. Y mientras tanto ellos aprovecharon y utilizaron el papado para verter toda la inmundicia y toda la putrefacción sobre los dogmas, sobre la moral y sobre los ritos de la Iglesia. Usaron todos los trajes de cardenales, todo era, se empezó a amar, fue el trapo que utilizaban, la exteriorización religiosa, mas no la doctrina. Nosotros tenemos que amar es la doctrina. Por eso dice San Pablo, si un ángel viene a enseñar una doctrina, imagínense de falsa, huyan. Un ángel, imagínense un ángel, los resplandores, los trajes que usa. Entonces no nos vayamos por trapos, vayámonos por la esencia del mensaje, Dios mío. Estas verdades que debemos creer de modo explícito son de dos maneras: de necesidad, medio, y de necesidad de precepto. Verdades necesarias de medio. Verdades necesarias de medio son aquellas cuyo conocimiento es medio es medio indispensable para la salvación, de tal manera que si un adulto las ignora, aún sin culpa suya, no puede salvarse. Las palabras necesidad de modo denotan que el conocimiento de estas verdades es medio absolutamente necesario para la salvación. Un ejemplo, es necesario saber que Jesús, que no hay sino un solo Dios, pero que ese Dios es trino. Esas son verdades necesarias, y que de esas trinidad de personas, una vino al mundo, tomó carne y murió en la cruz y derramó su sangre, y esa sangre es la que yo me unto, a esa sangre es la que yo me lavo, con la que me lavo, y tengo derecho a ser a los redimidos con esa sangre preciosa. Si no, Dios, pero ¿qué Dios qué? No, Dios, yo creo en Dios, pero ya no me interesa. Eso así no se puede salvar a la persona. Como pasa con todo medio absolutamente indispensable para lograr un fin. La hipótesis de que un adulto no puede salvarse por la ignorancia inculpable de estas verdades parece que debe descartarse. En efecto, Dios no puede negar la luz de la fe a un adulto que cumple la ley natural,
máxime cuando sabemos que Dios ha destinado a todos los hombres al fin sobrenatural. De suerte que si Dios no le infunde la fe, es porque se ha hecho indigno de ella. ¿Cómo? Con la soberbia. Acuérdense ustedes que ese caudal, ese raudal de misericordia y de clemencia de Dios quiere entrar a nuestras almas, pero se estrella con la soberbia. Soberbia intelectual, soberbia de amor propio, soberbia de desprecio al prójimo, desprecio a la dependencia. Entonces ahí está el demonio de la soberbia. ¿Cuáles son estas verdades? Los autores están de acuerdo en señalar estas dos: que Dios existe y que es remunerador. Eso lo dice San Pablo, que Dios existe y es remunerador. Esto es, que premia el bien con el cielo y castiga al mal con el infierno. Varios autores que después de Cristo son también de necesidad, de medio, de encarnación, de la redención. Esto es saber que en Dios hay tres personas y que la segunda se hizo hombre y, como les decía, murió por nosotros y derramó su sangre. Yo necesito la sangre. Es como si estamos en el desierto muriendo de sed y viene un rey con todo su esplendor y toda su comitiva, y trae en una parte un poco de tinajas de agua fresca, y llega el rey a saludarme y a hacerme cosquillas, a ver cómo está, pero no me da lo que yo necesito. Lo que yo necesito para salvarme es la sangre del santo, del justo. Entonces eso es lo que necesita que tenga la persona para poderse salvar. Es eso, la fe en que la sangre vertida en la cruz del santo destruya toda la esclavitud que el diablo, todas las cadenas que el diablo me tiene amarrado. Pero si no, sí, Jesús, Dios, ¿y qué? Nada, lo que pasa ahorita, mamita María, papito Dios. Y más sin embargo, una persona que dice eso es capaz de prenderle una vela al demonio ese de la muerte que adoran en México, al indio Guaripuro y a la Vidia María Leonza de Venezuela. Y así, o sea, no, así no se salva la gente, no se puede salvar. O Cristo o el infierno. Aquí no hay camino, hay otro camino intermedio. ¿Cuáles son estas verdades? Los autores, dicen, varios autores enseñan que después de Cristo son también de necesidad, de medio, la encarnación, la redención. Esto es saber que Dios, hay tres personas y que segunda se hizo hombre. Aunque esta opinión sea meramente probable, en la práctica hay que seguirla. Aquí no se trata de probabilidades, hermano. Jesucristo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto no hay opciones, o Cristo o el infierno. No podemos nosotros, por eso dice el apóstol, esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. ¿La fe en quién? ¿En el Rey? Porque si no fuera necesaria la fe en el Redentor, en la sangre, en el sacrificio del Santo, ¿para qué hubiera venido, Señor? Quédese allá y los profetas anuncien entonces Yahvé, y sigamos con el yaveísmo, y quédese y no venga a sufrir en la cruz. Así no se puede administrar el bautismo a un adulto moribundo sin instruirlo elementalmente en esas verdades. Lo que yo le decía aquel día del señor que le estaba administrando, que me pidieron administrar los sacramentos, y él dijo que no, yo no le puedo administrar ningún sacramento porque eso es un teatro. Yo no puedo hacer teatro, los misterios del Señor no son pasatiempos de embobar la gente. Eso lo hacen en la Iglesia Universal, la religión global, para embobar las masas. Entonces les dicen a las masas lo que ellos quieren escuchar, de música, de chistes, de bailes, para que vayan para el infierno. Pero la doctrina de Cristo es escueta. Esto es lo que hay, tómelo o déjelo. Aquí no hay acomodamientos, ni mediocridades, ni multicolores. Verdades necesarias de precepto. Verdades necesarias de precepto son aquellas cuyo conocimiento
obliga bajo pecado grave, pero cuya ignorancia involuntaria no impide la salvación. Verdades necesarias de precepto son aquellas cuyo conocimiento obligado bajo pecado grave, pero cuya ignorancia involuntaria no impide la salvación. La palabra necesidad de precepto indica que hay un precepto que debe cumplirse, mas si se ignora inculpablemente, esta ignorancia no impide salvación. Son verdades necesarias de precepto el credo, que encierra los misterios de la encarnación, pero una persona que no sepa el credo se puede salvar, pero si cree en Cristo y cree en la sangre y percibe generalmente el misterio de la Trinidad y reconoce la redención. El Padre Nuestro, los mandamientos de Dios y de la Iglesia, los sacramentos necesarios a todo, a saber, el bautismo, confesión, comunión y los demás que se han de recibir. Estas verdades deben saberse al menos en cuanto al sentido. Deberes que impone la fe. La fe impone 4 deberes principales: conocerla, profesarla interiormente, confesarla exteriormente y preservarla de peligros. Preservarla de peligros, Dios mío. El deber de conocerla nos obliga a estudiarla convenientemente de acuerdo con nuestro estado y condición, como lo estamos haciendo nosotros. El deber de profesarla nos obliga a creer todas sus verdades, como estamos trabajando. El deber de confesarla nos obliga a manifestar por una vida cristiana y a confesarla valerosamente cuando nuestro silencio pudiera interpretarse como negación de la verdad o injuria a la santa religión. El deber de preservarla nos obliga a evitar cuanto pueda ponerla en peligro y defenderla por medio del estudio, asistencia a la predicación y práctica de ella. Hoy en día, hermanos, es tan difícil que si el mismo Papa nos quiere destruir la fe católica, los obispos nos quieren destruir la fe católica, las religiosas, los catequistas, imagínense qué se puede esperar. La experiencia nos demuestra que muchos, por no practicar las obras que la fe prescribe, terminan por perderla, o al menos por vivir como si no tuvieran. Se realiza en ellos la palabra de Santiago: la fe sin obras es muerta. Bueno, aquí sigue para otro video, para la virtud de la fe. Vamos a ver acá. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terram. Domino vobiscum con Spiritu tuo, benedicamus Domino Deo, gracias. Benedicat vos omnipotens misericordiamus Pater, et Filius Spiritus Sanctus, que en todo Dios sea glorificado.